Creo que van a ser unas elecciones bastante limpias. En 1988, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, México vivía en una profunda crisis económica heredada de los gobiernos anteriores. Las elecciones presidenciales representaban una gran oportunidad para mostrar el descontento popular en las urnas. Los tres principales contendientes eran Carlos Salinas de Gortari, perteneciente al llamado Grupo de los Tecnócratas del Partido Revolucionario Institucional; Manuel Cloutier, del Partido Acción Nacional, con un gran carisma y arrastre popular; y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, postulado por el Frente Democrático Nacional, que aglutinaba a diversos partidos de izquierda y centroizquierda. El 6 de julio de 1988, en el Distrito Federal, el Frente Democrático arrasó en las elecciones para presidente. La tendencia parecía repetirse en todo el país, pero de pronto el sistema de conteo de votos se paralizó. La razón, se dijo, era la caída del sistema de cómputo. En ese entonces la calificación de las elecciones se encontraba en manos de la Secretaría de Gobernación, y casi una semana después de las elecciones se anunció que el candidato ganador era Carlos Salinas de Gortari. Los otros candidatos iniciaron una movilización a lo largo y ancho de todo el país, señalando que se trataba de un fraude electoral. El descontento popular rindió frutos. Al poco tiempo se estableció una reforma electoral que puso en manos ciudadanas la organización de las elecciones al crearse el Instituto Federal Electoral. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por los Estados Unidos, México y Canadá. Con la firma del tratado se creaba una zona de libre comercio sin barreras arancelarias que permitiera la libre entrada de productos de los tres países en los mercados locales. El TLC ha sido fundamental en las relaciones comerciales entre México, Canadá y Estados Unidos. Tan solo en 1997, el intercambio comercial de México con Estados Unidos fue de $364 mil millones. La zona comercial de Norteamérica es, gracias al Tratado de Libre Comercio, una de las más dinámicas del mundo. Sin embargo, eso no ha impedido que se presenten constantes críticas, pues muchos consideran que el tratado perjudica a los medios de producción locales, sobre todo al campo, las fábricas y el empleo. Los críticos del tratado consideran que la homogenización es un riesgo para la identidad nacional y para nuestra cultura, como ocurre con el cine nacional, casi siempre avasallado por el cine hollywoodense. El TLC, o NAFTA, por sus siglas en inglés, ha traído innumerables beneficios económicos, pero también serios problemas para muchos productores. La noche del domingo 2 de julio del año 2000, una noticia recorrió el mundo. El Partido Revolucionario Institucional, después de más de 70 años en el poder, había perdido las elecciones presidenciales. Vicente Fox se convertía así en el primer presidente de un partido de oposición en México. Fox, un empresario surgido de la corriente conocida como neopanismo y antiguo gerente de la Coca-Cola, se ganó la simpatía de los votantes gracias a su extensa campaña y a un discurso chispeante, cargado de refranes y expresiones populares. Todo esto ayudó a que Fox fuera visto como el candidato del cambio. Incluso diferentes intelectuales de izquierda lanzaron la campaña del voto útil para sacar al PRI de la presidencia de la República. El 2 de julio del año 2000, cerca de 40 millones de mexicanos fueron a las urnas. El resultado fue el triunfo del candidato del PAN. La alternancia en el poder se había logrado, y México había dado, en cuestión de democracia, sus primeros pasos. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 3 de diciembre de 1994, dignidad para los pueblos indios. El primer día de 1994, México se despertó con la noticia de que un grupo guerrillero se había levantado en armas en Chiapas y tomado San Cristóbal de las Casas y Ocosingo. Los guerrilleros también cercaron y atacaron el principal cuartel militar de la zona. El grupo se hacía llamar Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y su vocero era un joven mestizo con mucho carisma y facilidad de palabra,
que de inmediato cautivó a la prensa de todo el mundo: el subcomandante Marcos. El EZLN le declaró la guerra al gobierno mexicano en su primera declaración de la Selva Lacandona y reclamó los derechos que por años se les había negado a los indígenas. Después de algunos enfrentamientos esporádicos y la muerte de varios de sus militantes, el EZLN se retiró a las profundidades de la selva y mantuvo su lucha desde un frente poco habitual, el de los medios. La primera reacción del gobierno mexicano fue aplastar a la guerrilla militarmente, pero la solidaridad internacional y el apoyo de miles de mexicanos lo impidieron. El gobierno propuso un diálogo, el cual resultó ser áspero y difícil, y que al final dio como resultado los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que aún no se cumplen. Los indígenas mexicanos vivieron por siglos en el olvido y la marginación. El movimiento zapatista permitió que México y el mundo voltearan a verlos y reconocieran su existencia, su cultura y sus tradiciones, y aún su forma de gobierno. El estallido del 1 de enero de 1994 significó la incorporación de los indígenas a la vida política nacional. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió a la Ciudad de México, provocando el derrumbe de decenas de edificios habitacionales, oficinas, hospitales y escuelas. La noticia dio la vuelta al mundo y se llegó a decir que la ciudad había sido borrada del mapa. Las autoridades locales actuaron con torpeza y Miguel de la Madrid, entonces presidente de la República, se negó a recibir la ayuda internacional en un primer momento. La respuesta lenta y torpe del gobierno hizo que los habitantes de la ciudad se organizaran por su cuenta. Miles de voluntarios se dedicaron a levantar escombros, a buscar sobrevivientes, a dirigir el tráfico y a organizar a una ciudad amenazada por el caos. Los rescatistas lograron encontrar con vida a más de 4,000 personas, entre los que se encontraban alrededor de 10 recién nacidos que desde entonces son conocidos como los Niños del Milagro. Más allá de la tragedia, 1985 puso en evidencia la ineficacia del sistema político e hizo emerger a la sociedad civil como una de las grandes protagonistas del cambio en nuestro país. A principios del siglo XX, el campo mexicano vivía una terrible crisis. Las haciendas crecieron tanto que fueron despojando de sus tierras a las comunidades rurales, y esta fue una de las causas del estallido revolucionario. No resulta casual que los campesinos del sur estuvieran aglutinados en las fuerzas zapatistas luchando por tierra y libertad, mientras que carrancistas y villistas promulgaran leyes agrarias para regular la situación en el campo, algo que solo se logró parcialmente con la Constitución de 1917. Sin embargo, la reforma agraria se llevaría unos años más. No fue sino hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas que ésta se hizo efectiva y se repartieron más de 18 millones de hectáreas, al tiempo que se consolidaba al ejido como la forma colectiva de organizar, explotar y poseer las tierras. Sin duda, las intenciones eran buenas, pero el resultado no lo fueron tanto. Para muchos especialistas, la reforma agraria fracturó formas de producción y convirtió a los campesinos en un grupo dependiente del gobierno. Para mediados de los 90, el campo mexicano era un desastre, y en 1992, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, se hicieron diversos cambios legales que llevaron prácticamente a la desaparición de la reforma agraria.